Bueno, pues ahora nos encontramos con el licenciado Uriel López. ¿Cómo estás, Uriel? Muy bien, amiguitas, ¿tú? Pues muy bien, aquí platicando sobre un tema que a lo mejor ahorita nos está preocupando a muchos en cuanto a el tema del COVID, pero a nivel laboral. Y pues para ello me tomé la libertad de invitar a un especialista en el tema para que nos explique pues todo lo que tenemos que estar enterados en estos momentos en donde, ¿qué pasa si hay un despido por esta situación del COVID? Eh, ¿De qué manera me afecta a mí como trabajador? ¿Cuáles son ahora sí que mis derechos y obligaciones? Porque a veces no lo sabemos y pues ahora sí que lo que la empresa dice, a eso nos limitamos y no reportamos nada y pueden incluso abusar de nosotros. Entonces, para ello, tenemos aquí al licenciado Uriel para que nos dé una explicación de manera sencilla, porque luego en las noticias también se habla muy elaborado y a veces no entendemos con los términos legales y nos quedamos en las mismas. Entonces, de una manera más coloquial, Uriel nos va a platicar al respecto, ¿verdad, licenciado? Sí, vamos a tratar de ser lo más claro que se pueda. Ah, Mira, a partir de que se declara, o sea, que empieza esta situación de la pandemia, bueno, aparte de todas las implicaciones que hay de salud y todo, hay una cuestión muy importante que es la cuestión de los trabajadores. ¿De qué manera les está afectando en su ámbito laboral esta situación y los trabajadores, tanto a los trabajadores como a los patrones igualmente? ok, Porque ajá, mira, nos referimos aquí a la situación laboral, ¿sí? La situación de la pandemia está prevista en la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? ok, Cuando hay situaciones de emergencia como las que estamos pasando, te dan ciertas directrices para que tú puedas actuar en consecuencia. Entonces, sin embargo, lo característico de esta situación es que, mira, la Ley Federal del Trabajo te marca eh, o varias situaciones en el que el patrón puede suspender los efectos de las relaciones de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Entre ellas, en el artículo 42 bis, establece que dice textualmente, en los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, conforme a las disposiciones aplicables que implique la suspensión de las labores, se estará a lo dispuesto por el artículo 429, fracción 6 de esta misma ley. Si notas aquí, la Ley Federal del Trabajo te habla de las suspensiones de las relaciones de trabajo por una declaratoria de contingencia. uh-huh, Aquí en esta situación, el gobierno federal declaró como emergencia sanitaria, ok. cosa que no prevé la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Lo prevé Entonces, como contingencia la Ley Federal del Trabajo te habla de una contingencia este, sanitaria. sanitaria. O sea, Ajá. son dos conceptos, Sí, 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 sí. contingencia y emergencia. ¿Cuál es la diferencia? Que, bueno, la contingencia viene prevista en la Ley Federal del Trabajo, la emergencia sanitaria no. Y entonces nosotros escuchamos, por ejemplo, que el gobierno invita a las empresas, porque no las obliga, las invita a suspender labores no esenciales, dicen ellos, ¿verdad? Uh-huh. Invita a que no despidan a sus trabajadores, que no invita a que no les rebajen su salario. ¿Por qué una invitación? ¿Por qué? Porque por ese concepto. Porque si hubiera declarado una contingencia sanitaria, la ley la prevé y te dice, ¿sabes qué? Ahí se cortan las relaciones laborales con estas consecuencias. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que implica para el patrón aquí? Por ejemplo, al establecerse como contingencia sanitaria, el patrón sin ningún problema y sin ningún permiso, pudiéramos decir, no tiene que pedirle permiso a nadie, en el artículo 429 en su fracción, 427 en la fracción séptima dice, suspensión de las relaciones de trabajo.
Entre otras situaciones, dice la suspensión de labores que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. Ok, declaran la contingencia sanitaria, ¿qué va a hacer? Dice, en los casos de esta fracción, el patrón no requerirá aprobación o autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión sin que pueda exceder de un mes. ¿Qué significa? Que bueno, al declararse contingencia es obligatorio, perdón, ¿sí? Contingencia, sí. Es obligatorio que el patrón suspende sus relaciones de trabajo. Tiene que pagarle al trabajador un salario mínimo, cuando menos, durante un mes. Y se suspenden las relaciones de trabajo, se espera que se pase la contingencia sanitaria, regresan otra vez a sus labores, como cuando estaban antes de que se declarara la contingencia, y aquí ya no pasó nada, ¿sí? Sin embargo, te digo, como no se declara en esos términos, entonces queda un vacío ahí legal, ¿sí? Y ahorita lo que se está viendo es que los patrones, obviamente al ver que sus negocios disminuyen, que tienen menos ingresos, etcétera, lo que hacen es despedir a los trabajadores, ¿sí? Pero ahí caemos en una violación, ¿sí? ¿Por qué? Porque al no declararse una contingencia sanitaria, el patrón tendría que acudir a la Junta local o federal de arbitraje, establecer que su negocio ya no está dando los frutos que él quiere, que no puede seguir sosteniendo, y solicitar a la Junta Federal la suspensión de las labores para efectos de que no incurra el patrón en un despido injustificado. Ok. Sin embargo, esto no lo están haciendo los patrones. Se te despiden. En algunos casos, algunos patrones te pagan alguna cantidad, otros no te pagan nada y te despiden, ¿sí? Entonces, ahí están violando evidentemente un derecho del trabajador. Al no seguir los lineamientos que la Ley Federal del Trabajo te marca para suspender las labores, están cayendo en una violación ahí. Entonces, el trabajador que está en este supuesto tiene todo el derecho de acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje, ya sea local o federal, dependiendo de la competencia, y solicitar su indemnización como un despido injustificado, que equivale a 3 meses la indemnización equivale a 3 meses de su salario, más 20 días por cada año laborado. ¿Por qué? Porque es un despido injustificado, ¿sí? El patrón debió haber seguido los lineamientos que la Ley Federal del Trabajo te marca para poder rescindirte la relación de trabajo sin responsabilidad para él. ¿Por qué? Por esa simple diferencia de la definición. Si hubiera sido una contingencia sanitaria, no habría ningún problema. Es más, la misma ley prevé que no necesita ningún permiso, nada. Simplemente suspende sus labores, le tiene que pagar al trabajador su mes de salario y pasando la contingencia, regresan a las labores. Pero como no fue así, ¿sí? Entonces los trabajadores tienen la posibilidad de demandar ese despido injustificado con base a la misma Ley Federal del Trabajo y reclamar su indemnización constitucional, que equivale a 3 meses de salario más 20 días por año, aparte de las fracciones de prestaciones que le deban, como aguinaldo, ahorro, utilidades, etcétera. Okay. Eso es la posibilidad legal que tienen los trabajadores. Ok, entonces si fui despedida de esa manera, yo puedo ir a conciliación. No, perdón, no te escuché muy bien. Si yo fui despedida de esa manera, entonces yo tengo que ir a conciliación para poner esa demanda y iniciar ese proceso. Así es,
¿sí? Ok. ¿Y Entonces, qué pasa? Bueno, me imagino que aquí ya no hay una injerencia legal. En empresas en donde dicen, no se va, o sea, seguimos trabajando, el que se quiere ir a su casa, pues se va, pero sin ningún sueldo. Y sabes que te quedas en el limbo de, bueno, y me voy para siempre o me irán a dejar regresar. O sea, a lo mejor yo puedo decir, sí, me voy 15 días sin sueldo, porque tengo mis ahorros, porque tengo miedo, porque lo que sea. Pero me irán a dejar regresar, ahí ya te quedas con el miedo, entonces no te vas. ¿Ahí hay algo que me ampare? sí, es que la Ley Federal del Trabajo te establece esa situación. Ok, Es decir, al declararse la contingencia sanitaria, están obligados los patrones a suspender los trabajos temporalmente, mientras pasa la situación de emergencia. ok, ¿Sí? ok. Al pasar esa situación, el patrón está obligado a retomar sus actividades, los trabajadores a retomar su trabajo como estaban antes de la emergencia, de la contingencia, y seguir trabajando como normalmente lo verían haciendo. Si no lo hicieran así, entonces la misma ley te dice que cae en un despido injustificado. Es decir, si el patrón Okay. te despide o te suspende temporalmente, pasa la contingencia y no regresa a sus labores, te vas a considerar como un trabajador despedido injustamente, ¿sí? Ok. Porque, te digo, para que ellos terminen totalmente la relación de trabajo, tienen que llevar un procedimiento en el que se los autorice la Junta, Muy ¿sí? bien. Entonces, ahí también hay otra situación, fíjate, este es por el lado de los trabajadores. Si a mí el patrón me corrió y no se apegó a la ley, yo puedo demandarle un despido injustificado, pero viene la otra parte de los patrones, que el Estado no los obligó a cerrar, ¿sí? O sea, al emitir su declaratoria de emergencia sanitaria, en lugar de contingencia, no los obliga a cerrar, los invita. Entonces, pero también pasa de que, al menos por ejemplo aquí en el Estado, que los obligaron a cerrar al patrón. ¿Sabes qué? No. La verdad, hasta ahorita no he visto un caso en el que un patrón me diga, ¿sabes qué? Mira, aquí me llegó esta notificación en el que tenía yo que cerrar. Ahí, por ejemplo, el patrón también puede defenderse. ¿Por qué? Porque a mí me estás dejando indefenso ante la ley, ¿verdad? ¿Sí? A mí no me estás, no te estás ciñendo a lo que la Ley Federal del Trabajo te marca. Entonces, ¿cómo yo suspendo mis labores si no me has declarado esta contingencia? ¿Sí? Y al obligarte a suspender tus labores como patrón sin que exista base en la ley, el patrón pudiera también defenderse. ¿Sí? Es decir, pudiera ampararse, por ejemplo, para no cerrar su negocio. Aquí lo que pasó es otra situación, que independientemente de esta cuestión meramente legal, también fue la situación social. Porque, por ejemplo, no sé, en un restaurante que está abierto, como quiera, que no lo cerraron esos, pero la gente por la misma miedo, por la cuestión esa del quédate en tu casa, no sale. Y entonces el restaurante ya no tiene clientes, baja sus ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se ve orillado a cerrar, pero esa ya es otra situación. Al estar orillado a cerrar, él tendría que establecer un procedimiento ante la Junta Federal o local, ¿verdad? En este caso sería local, ¿sí? Pero entonces, si incluso aquí yo me atrevo ahora sí a aventurar un poco, que los patrones incluso pudieran demandar reparaciones del daño. Por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Es que me obligaste a cerrar sin un sustento legal y me produciste estos daños, o sea, estos perjuicios. Pudiera ser, ¿verdad? La verdad, y habría que analizar un poquito más a fondo, es el que los patrones pudieran demandar al Estado por obligarlos a hacer algo que no estaba basado en la ley. Entonces, tanto los patrones como los trabajadores tienen salidas legales ante esta situación, producto de la forma en que el gobierno
está, al menos en el ámbito legal, laboral, llevando la situación ahí de la pandemia. Pues realmente es que si tienen alguna duda, licenciado, aquí en Nuevo León, ¿dónde te podemos localizar? Dejamos tus datos aquí en la cajita de información para... Pues mira, ahí si quieres te puedo pasar mi teléfono, el 81 12 40 6405. Ahí con mucho gusto, tanto trabajadores como patrones, vemos la situación particular y lo analizamos. Te digo, la verdad sí hay materia legal tanto para patrones como trabajadores. En este caso, pues finalmente los trabajadores llevan la peor parte, ¿verdad? Por su situación de vulnerabilidad. Vulnerabilidad, ajá, claro, claro. Pues, prácticamente viven de su trabajo, etcétera. Patrones, al final de cuentas, pues supongo yo que han de tener un poquito más de soporte económico para resistir, ¿verdad? Pues ni te creas, luego las empresas medianas serían como las más afectadas, ¿no? También sí. Pero salidas legal, te digo, hay para ambas partes, ¿verdad? Listo. Bueno, pues como quiera, aquí vamos a dejar los datos en la cajita de información. ¿Algún otro punto importante que se nos haya escapado? Más que nada, que resumiendo, sería el empleado ir a conciliación si fue un despido injustificado. O sea, se puede reportar como despido injustificado. Eso sería lo importante. Sí, sí, así es. En resumen, en esta situación, el trabajador, si el patrón no se ciñó a los lineamientos que marca la Ley Federal del Trabajo, ellos pueden acudir a la Junta Local o Federal, en su caso, y demandar el despido injustificado y que se le indemnice conforme a la ley. Y el patrón, si se vio afectado por estas medidas y no está sustentada en la ley, también igual pudieran demandar alguna responsabilidad para el Estado, que fue el que implementó esas medidas. Muy bien. Muchísimas gracias, licenciado. Ya luego estaremos platicando de otros temas más adelante, en próximos videos que también son importantes en el área obrero-patronal. Así estaremos, licenciada. Muchas gracias. Gusto saludarla. Igual.